Bienvenido Alejandro Rojas al 10º capítulo de Algo que Contar. Es un gusto tenerte acá. Te he venido cateteando hace ya varios meses porque te fuiste a Alemania, ¿no es cierto? Tú eres académico en la Universidad Austral de Chile, en la Facultad de Medicina, pero a la vez estás liderando una serie de investigaciones con, ¿no es cierto?, uniones con distintos países. Así que bienvenido y espero poder hablar contigo acerca de algunos temas pendientes sobre el COVID, sobre el ANTA, temas de financiamiento, entre otras cosas de relevancia. Bienvenido. Ya, gracias por la invitación y vamos, bueno, acá estamos disponibles para aclarar dudas, para incluso después si quedan preguntas me las mandan por correo y las podemos ir resolviendo ahí a través de las redes que ustedes manejen. Estupendo, muchas gracias Alejandro. Oye, lo primero que quiero preguntarte es saber en qué estás ahora. Yo sé que lo único que sé es que estás en Hamburgo, ¿no es cierto? Liderando a cargo junto a otros investigadores de varias investigaciones, para que nos puedas contar un poco. Claro, en Hamburgo nosotros tenemos dos desafíos. Uno es académico, ya estamos trabajando con la Universidad Austral intentando desarrollar terapias contra virus que hoy día no son muy famosos porque no se conocen, son aislados en Asia, pero muy peligrosos. Y por otro lado, desarrollamos una empresa y la idea es poder llevar a través de esta empresa estos anticuerpos que nacen del sistema inmune de las alpacas hacia terapias, digamos, y tratar de desarrollar también un área como comercial y tratar de ganar valor con las cosas que desarrollamos también a partir de la alpaca acá en el sur. Ya. Las farmacéuticas, cuando ustedes, digamos, tienen el ojo encima de lo que están haciendo ustedes, ¿o no? ¿O cuál es el paso que hay que dar? Claro, lo que pasa es que las farmacéuticas tienen una estructura piramidal, así como una pirámide. Abajo hay mucha gente y todas muy competentes. En general son todos científicos que han dejado la academia a nivel de postdoctorado o doctorado y que tienen mucha capacidad, algunos de ellos geniales, literalmente muy, muy, muy buenos. Y ellos tienen a su cargo un tema. El tema, desde ese tema, ellos cuando tienen algo interesante, ellos como que se pusieran a tocar un tambor. El piso de arriba hay gente que tiene muchos de estos grupos que los organiza y tiene que sonarle la música lo suficientemente atractiva para empezar a tocar el tambor en la misma frecuencia. Yeah. Así lo agarra un ejecutivo del tercer piso, del cuarto piso, hasta que llega a la toma de decisiones. Pero imagínate, tiene una cantidad de sustrato, de capacidades, de nuevas tecnologías, de nuevos compuestos, increíble. Recursos. Entonces ellos, las compañías farmacéuticas, AstraZeneca, bueno, yo los conozco por dentro, digamos, he estado allá varias veces, y tienen estas estructuras y al final, cuando tú ves como externo, es muy difícil entrar, porque ellos tienen mucha gente muy competente con muchos proyectos potencialmente económicamente muy rentables. Entonces, para poder entrar con un producto y una farmacéutica te toma en serio, tienes que tener al menos una prueba conceptual en ratones y idealmente una fase 1. O sea, haber probado que tu medicamento ya pasó la prueba de ser seguro para ser administrado a un paciente. ¿Chile tiene la capacidad de pasar la fase 1? Sí. O sea, Chile tiene a varios centros en realidad, que son contratados por la farmacéutica y que ellos hacen ensayos clínicos en pacientes chilenos. Por ejemplo, aquí a la vuelta está me voy a olvidar, la clínica... ¿Costanera? No, una que está al lado de la clínica alemana, un poquito más acá. Ya, ahí está el centro de estudios clínicos. Ya. Hay un centro de estudios clínicos Ya. y ellos prestan servicios, pero ellos se dedican solamente a ensayos clínicos y hacen ensayos clínicos para diferentes enfermedades, principalmente oncológicas. Entonces ellos prueban medicamentos que están desarrollándose contra el cáncer en pacientes sanos, ven que no genera ningún efecto lateral o un efecto secundario, y esos datos los colecta la farmacéutica y van generando datos para poder avanzar en la certificación a nivel global. Después viene una fase 2, que es donde se prueba que sea efectivo. Primero, seguro. Yeah. Segundo, efectivo. O sea, que cuando tratáis a un paciente con cáncer, efectivamente haya una respuesta positiva, que el tumor crezca más lento, que la gente tenga mejor sobrevida, que tenga menos efectos secundarios a las terapias, algo por el estilo, que tenga un efecto. Y tercero, es una fase 3, y ahí es cuando se tiene que hacer a nivel global. Y en eso también Chile participa harto, porque en el fondo necesita centros en Europa, pero las drogas que se ocupan en Europa no necesariamente funcionan de la misma manera
en nuestro background genético. Nosotros somos mezcla, digamos, usualmente acá en el sur con mapuche, somos 50, Correcto. 30. Entonces, al final, ese background genético tiene que ser probado para que la droga tenga un registro global y que efectivamente cuando te dicen esto sirve para el cáncer de próstata, que no solamente funcione en los europeos y no funcione en los chinos, no funcione en los asiáticos, no funcione en los indios. Así Entiendo. como, Oye, Alejandro, hace un momento decías que, claro, estabas trabajando con virus conocidos y otros menos conocidos, pero que son muy peligrosos, digamos. Esos, en Asia, en otros lugares, ¿esos virus tan peligrosos están contenidos en comunidades pequeñas? ¿Cuál es la realidad? Mira, los virus tienen, se podría decir, restricciones locales, principalmente porque los virus no se crean de la nada, los virus vienen de algún lugar. Entonces los virus van a tener contacto con las personas en la medida que estas personas se acerquen a la fuente, al reservorio que se le llama del virus. Un animal. Un murciélago, una claro, pulga, algo marino, no una sé. garrapata. Mira, marinos no hay mucho, o que yo conozca, pero terrestres, la garrapata es una fuente tremenda de virus. Los mosquitos, los roedores, los murciélagos e incluso animales mamíferos, digamos. Los caballos pueden llegar a transmitir virus peligrosos. Los perros, los gatos, que son los animales domésticos más frecuentes. Poco. No se conocen. Bueno, ahora cuando partió el coronavirus había una correlación con infección de gato. Entonces posiblemente hubo gente que se infectó a través de los gatos o los hurones. Hubo gente que se infectó a través de los hurones en los centros donde se crecen hurones para piel. Pero es poco lo que se ve con gato y perro. Ya. Y esos virus peligrosos, digamos, no es que uno pueda considerar que hay una propagación inmediata, sino que... O sea, por ejemplo, el ébola. El ébola es el virus que uno cuando piensa en algo peligroso te imaginas el ébola. Sí. Pero el ébola tiene una característica. El ébola es un virus que se transmite a través de las secreciones. Entonces tú para contagiarte de ébola tienes que tener contacto o con las heces, con la orina, con el semen, con el sudor, con algo, digamos, tienes que tocar a una persona infectada poco menos. En África esto se extiende mucho porque hay mucho contacto, sobre todo en los rituales funerarios. Las personas no tienen ataúdes cerrados, se tocan, entonces al final muere una persona y se contagian tres y después se contagian los otros. Wow. Y ahí se han generado brotes que son muy importantes en África. Pero no es un virus tan peligroso en términos de contagio, porque si uno elimina el contacto, básicamente el virus no tiene transmisión. A diferencia de, por ejemplo, el COVID. O el Nipah. El Nipah es un virus respiratorio transmitido por murciélago. Imagínate lo mismo que el COVID, mucho menos infeccioso, menos mal, digamos, afortunadamente, pero una vez que infecta el pulmón, se va al cerebro. Y mata al 70% de la gente que infecta y al otro 30% de la gente que digamos, sobrevive. A muchos de ellos los deja con secuelas muy graves. Wow. ¿Y ese virus dónde se encuentra continentalmente? Ese virus está se descubre en Malasia, el 98. Ya viene de ese año. Claro, este es un virus que infecta Australasia, digamos, todo lo que es Asia y Australia. Y en este caso es una familia de dos virus, el virus Nipah y el virus Hendra. El virus Nipah se descubrió en Malasia y ahí fue igual interesante desde el punto de vista cultural, porque este virus se transmite desde los murciélagos y uno de los animales más sensibles son los cerdos. Entonces, en este caso, habían árboles con murciélagos, que son murciélagos grandes, son de este porte. Son los zorros voladores que le llaman, un murciélago rojo así gigante. A los Batman. Batman, no, si son así, y caminan, son re feas las cuestiones. Yo lo he visto eso en Australia, son tremendas cuestiones. Wow. Y la cosa es que de ahí se contagiaron los cerdos. Pero también pasó que Malasia es un país musulmán, mayoritariamente musulmán. Y hay también una política interesante de que ellos no comen cerdo. Y entonces el cerdo para ellos es algo sucio. Y al final confirmaba un poco la hipótesis. Y puede haber sido, yo me imagino, que quizás de repente estas mismas como restricciones culturales a comer algo puedan venir históricamente de algún evento medio catastrófico donde efectivamente se asociaba con algo malo, claro, como alguna enfermedad. Y en este caso fueron tantos los cerdos que se infectaron, pero tantos, que el gobierno malés decidió matar a todos los cerdos de Malasia. A todos. Mataron 1,5 millones de cerdos. ¿Y cómo lo hacen? Porque imagínate que tenéis un virus mortal, tan mortal como el ébola, y tenéis 300.000 cerdos infectados. Claro, cómo ejecutar la labor, digamos. Claro, sin que te salpique. Claro.
hicieron un hoyo con retroexcavadoras, las sellaron y empujaron a los cerdos. Esa fue la forma. Y hay videos de eso, o sea, horrible, terrible. No Los tenía caen en idea, YouTube es no una, tenía idea. y claro, entonces después de eso mataron a los cerdos. Y lo bueno que después la industria de los cerdos en Malasia fue extremadamente regulada. No pueden haber árboles a 2 kilómetros a la redonda de donde hay un chancho. Ese, porque claro, o sea, ya se vio que puede haber contagio y puede ser... Ese año murieron cerca de 300 personas de Ya, Nipah. qué increíble el impacto que tiene finalmente la política pública. Y bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Oye, Alejandro, ¿nos puedes contar un poco en qué consistió el descubrimiento que lideraste acá en la Universidad Austral a principios del 2020, cuando recién estaba explotando el COVID? Sí. En palabras, Yo digamos, creo que lo primero entendibles. es entender la historia. Claro, La historia ¿ya? de esta cuestión. Esto parte en Bélgica en cerca del 1990 y algo, 91 creo. Donde habían dos profesores, Cecil Katterman y Raymond Hammers. Ellos dos estaban trabajando como profesores de la Universidad Libre de Bruselas y tenían que hacer un curso práctico de aislar anticuerpos. Y todos los años le preguntaban a los estudiantes de biología, tenían que sacarse sangre uno a otro. Entonces sacaban un poco de sangre unos con otros y de la sangre humana ellos podían aislar los anticuerpos y caracterizar y ver los tamaños. Básicamente miraban los tamaños de los anticuerpos de los seres humanos. ¿Ya? 1991, Freddie Mercury salió en los diarios, había contraído VIH y estaban muy asustados los estudiantes. Y se negaron... ¿Todo esto ocurrió en pregrado o era ya pregrado. Un curso de pregrado de aislación de anticuerpos. Ya. Y estaban aterrorizados de trabajar con sangre humana, porque en ese momento ya se sabía que la vía de transmisión podía ser el contacto con la sangre. Entonces dijeron, nosotros no vamos a sacar sangre de nuestros compañeros porque nadie sabe quién puede tener el virus. Hammers aceptó, que era el jefe del laboratorio, y fue a buscar ratones. Y los cabros que eran estudiantes de biología se negaron a matar los ratones para el práctico. Entonces este gallo se acordó de que había traído sangre de un camello para estudiar una infección por tripanosoma, un parásito. Y fue a buscar la sangre de los camellos que tenía el refrigerador y se las pasó a los estudiantes y dijo, ya, aquí no le más, vean la sangre del camello. Y tenían que ver el tamaño de los anticuerpos. Y lo hicieron en varios grupos y todos los grupos tuvieron el mismo resultado. El anticuerpo de camello era... Imagínate que estos anticuerpos se midieran en metros. Si el anticuerpo nuestro tiene 1,5 metros, el anticuerpo camello mide 90 centímetros. Y era extraño. Y en vez de tener 4 pedazos, tenía 2. Entonces, claro, fue muy interesante la observación. Entonces, lo conversaron con el equipo de científicos que trabajaba con Hammers, y ahí estaba Muldermans, otro científico, también belga, y él dijo, no, yo no me creo esto, porque la sangre viene de Marruecos y probablemente vino por tierra, entonces lo más probable es que esté todo roto, o sea, que esta cuestión esté mala. Entonces, pero la curiosidad les ganó y se fueron a Marruecos. Y empezaron a probar que efectivamente en los dromedarios y en los camellos los anticuerpos eran más cortos, eran de 90 centímetros. En realidad son kilodalton, pero digamos centímetros. Sí. Son más cortos. Y de ahí se dieron cuenta que además son más simples. Y que además son tan simples que tú puedes sacar del camello el código genético o la secuencia genética para poder replicar o producir ese anticuerpo ya no en el camello, sino que en una bacteria. O sea que lo puede hacer como se hace la cerveza. Básicamente un bioreactor, le da las instrucciones genéticas a la bacteria y sacáis de kilos. Como los egipcios. Claro. Los grandes inventores de la cerveza. Lo mismo. Y entonces al final ellos se convencieron, se demoraron 2 años en demostrar esto, porque tenían que inmunizar los camellos en Marruecos, después volver a Bélgica, pero lo lograron y patentaron el descubrimiento de los anticuerpos se le llaman de cadena simple porque son muy simples, de camélidos, en todos los ámbitos de la naturaleza de estos anticuerpos. Fue una patente que hoy día no podría haber sido aceptada, porque no patentaron un método, sino que patentaron el qué. Eso permitió que ellos crearan una empresa que desarrolló esta tecnología durante 20 años, o sea, todo el uso de la patente. Desde el 2002 más o menos hasta el 2018, donde cae la patente principal, poco antes, en 2012 se crea la empresa, imagínate. Fueron cerca de 20 años, donde ellos crearon 500 patentes para diferentes aplicaciones, 20 ensayos clínicos y un medicamento aprobado por la FDA. Se formó esta compañía, se llama Applinks, el 2002,
y se vendió en 2018 en $4.1 billones. Es el exit más grande de la historia de la biotecnología en Europa. Y nace esta historia de los camellos. Wow. De ahí en adelante, el 2017, nosotros acá en Valdivia ya habíamos instalado la plataforma y nos pusimos a hacer anticuerpos porque ya sabíamos que se caía la patente y en cuanto tuviésemos nuestros anticuerpos lo íbamos a poder proteger. Y eso con las alpacas que uno ve al lado del puente Caucao, el conocido fallido puente Caucao, ¿no? No, esas son de reproducción, esas están ahí para la reproducción, el estudio y la reproducción de camélidos. ¿Ya? Nosotros tenemos la alpaca en la estación experimental. Eso queda camino... Cabo Blanco. Cabo Blanco. Ya. Allá están. Ya. Ahí tenemos las nuestras. Son 18 hoy día. Ya. Bueno, 2017 y luego... Luego nosotros partimos un proyecto, el primer proyecto fue con el apoyo del gobierno regional, porque sonaba un poco extraño, aquí no nos creían mucho. Era que en general en Chile queríamos montar esta tecnología de generar anticuerpos a partir del sistema inmune de las alpacas, que son camélidos y comparten las mismas propiedades de los camellos. ¿Pero tú te refieres ya hablando del COVID directamente o previo a? No, esto fue previo. Previo nosotros, en esa etapa, ya. El 2016 nosotros postulamos un proyecto que se llamó Generación de una plataforma para la lucha contra virus emergentes. Ya. Y ahí incluso sale mencionado el coronavirus, pero el coronavirus 1. Estábamos dentro de la idea de generar anticuerpos contra posibles virus que pudiesen impactar en la salud humana, pero el foco principal era el virus Anta, porque era regional, es local, nadie va a venir a solucionar ese problema porque somos los únicos que tenemos esta infección por virus Anta. Muy letal por lo demás. Letal, cerca de un 45% de letalidad. Entonces optamos por ese desafío y el gobierno regional nos aportó 70 millones de pesos en el primer proyecto. Y con eso compramos las primeras alpacas, nos conseguimos el terreno, montamos la tecnología y de ahí hemos levantado en total cerca de 5 millones de euros en proyectos de investigación en Chile y en Europa y sobre todo en capacidades, microscopios, secuenciadores y cosas que nos permiten a nosotros ir de forma rápida desde una problemática a un potencial medicamento. Ya. Ya. Alejandro, luego... diciembre de 2019 más o menos, enero, febrero 2020, me acuerdo que entre febrero y marzo ya estaba quedando la embarrada, ¿no es cierto?, en Chile. Sí. ¿Qué descubrieron ustedes? Claro, eso, mira, parte un poquito más atrás, parte del 2018, nosotros nos invitan a formar parte de la red coreana para la lucha contra enfermedades infecciosas. Y fuimos a Corea, desarrollamos en conjunto con una empresa coreana test rápidos para el virus Anta, les puedo contar un poquito de eso. ¿Ya? Pero... en ese contexto, el Ministerio de Ciencia y Tecnologías coreano nos empezó a financiar a nosotros la investigación con un fondo básico básico para ellos, para nosotros es un proyecto realmente atractivo, cerca de 50 millones de pesos chilenos anuales, para lo que quisiéramos. Ustedes... Sin tener que pasar por el paso previo de financiamiento en Chile, que la etapa formal, que postula y veamos si te damos plata. La postulación fue una invitación del gobierno, nos evaluaron de alguna forma que éramos competentes, pero después de eso era un proyecto a 7 años, donde nosotros entramos con el proyecto como el 4.º año, y nos empezaron a financiar con ese monto anual para la lucha contra virus emergentes, fortalecer la plataforma, pero de forma muy altruista, muy generosa. Y en eso comienza el coronavirus, eso pasó en diciembre. Nosotros mirábamos con un poquito de escepticismo lo que estaba pasando en China. Nunca sabe para dónde va la cosa. A veces hay brotes. SARS-1 deja un brote, de repente se elimina. Ébola, que es una embarrada del 2014, después no fue tanto, digamos, no se esparció por el mundo. Entonces, como que la visión hasta ese momento, enero del 2020, era no sabemos qué va a pasar. Hay que esperar. Pero recibimos la llamada del director de nuestra coalición coreana, que nos dice, esto es un desastre. Cerraron China, Corea ya va a cerrar, o sea, esto es cuarentena, es un virus letal, y empezamos alertó como a la red de todos los países a los cuales ellos financian, y nos dio libertad de uso del dinero. Nos dijo, hagan lo que puedan con el dinero para COVID. Quiero interrumpirte acá. Sí, vamos a hacer un paréntesis, porque por este tema del financiamiento que es necesario, sino fundamental, ¿verdad?, para poder desarrollar la investigación. Yo sé que parte del financiamiento que obtuvieron acá fue también del GORE, ¿cierto? 200 millones de pesos, creo. En total, cerca de 700 millones de pesos. Pero del GORE. Del GORE. Ah, ya. Sí. ¿Y qué pasó a nivel central ministerial, el Ministerio de la Ciencia y Tecnología?
En ese momento... Porque, para terminar, sí. porque me acuerdo que hubo un oficio, ¿no es cierto?, de parte del promovida por la Cámara de Diputados y que fue aprobado, pero nunca había visto un proyecto más votado, un oficio Sí. más votado. No hubo ni un voto en contra, de esto fueron 7 abstenciones, todo lo demás fue aprobado. Sí, unánimemente. Unánimemente. Sí. Llega al ministerio, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la respuesta? 40 cartas de todas las secciones del gobierno de por qué no se puede. ¿Por qué no se puede por Corfo? ¿Por qué no puede el ministro de Ciencia? Wow. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no pueden? Y básicamente habían dos cosas. Yo creo que la primera fue inexperiencia de parte nuestra, o sea, y sobre todo también de parte mía. Porque yo tomé esto una bandera como lucha personal cuando quizás hubiese sido, bueno, también la institucionalidad estaba de alguna forma haciéndose cargo del COVID y los estudiantes y múltiples otros problemas, diagnósticos. Pero en mi caso tomé esto como un desafío como académico. Y eso también pesa, porque al final iba siendo un peso institucional. Sí tuve mucho apoyo de parte del gobierno regional, pero eso por un lado. Por otro lado, nosotros lo que logramos desarrollar fueron anticuerpos que funcionaban a nivel in vitro. O sea, eso significa en un mesón. Uh-huh. Pero para poder transformarlo en un medicamento hay un camino súper largo. Lo que contabas delante, en el fondo. Claro, entonces al final nosotros nos presentamos al ministro de Ciencias diciéndole, miren, tenemos esto y potencialmente puede ser un fármaco. Pero para llegar de aquí a acá necesitamos todo este dinero. Y ahí ellos no creyeron en la capacidad. De hecho, tuvimos unas reuniones donde fue muy frustrante porque al final como que... Si no se cree en el experto investigador del área, ¿en quién podemos...? Claro, pero imagínate, una de las cosas que pasó con el ministro de Ciencia fue que una pandemia mundial. Esto partió el 2019. Nosotros nos conseguimos los aislados de los virus, o sea, de la parte afuera del virus, en enero del 2020, con China. Y partimos inmunizando a las alpacas en febrero. ¡Wow! Rapidísimo. Rápido. Fuimos los primeros en tener todo eso. Y en mayo patentamos 30 anticuerpos, donde teníamos una familia de 3 anticuerpos que neutralizaban el virus. Y vi que era 100%, o sea... Claro, depende del la original rango. Al menos... O sea, neutraliza 100%, pero en realidad, más que porque todos van a neutralizar, los anticuerpos neutralizantes neutralizan el 100%. ¿Ya? La pregunta es, ¿a cuánto? ¿Ya? O sea, ¿cuánto yo necesito para neutralizar al 50%? Y esa es la medida. ¿Ya? Y nosotros necesitamos muy poquito para neutralizar al 50%. Pero... para la autoridad de acá, imagínate, un desastre mundial, ellos discutiendo con todos los países y que le digan desde Valdivia, oye, sabéis que tenemos una potencial cura. Era sumamente increíble. Y no nos creyeron. Así de increíble era que no nos creyeron. Entonces, la vuelta fue larga, los diputados, los senadores nos apoyaron. Al final le hicieron esta indicación a través de un proyecto de resolución al presidente en su momento de apoyar la iniciativa, pero... habían cosas, era un absurdo, porque al final el ministro decía, ¿pero por qué ustedes? O sea, porque, bueno, tenemos una cura. Bueno, ¿pero por qué no la gente, otros? Porque no la tienen. Y al final era como que en su idea de poder hacer las cosas como a través de una competencia justa, en el fondo como que nunca se dio cuenta que no éramos nosotros los que nos habíamos beneficiado, que no era yo o mi equipo de trabajo, sino que eran las personas a las cuales pudimos haber entregado esto en su momento. Sí, da la impresión que, claro, es una visión micro y no entender el macro de la situación, digamos. Claro. Porque creo que en paralelo Bélgica había desarrollado también una investigación que era menos eficiente que la de ustedes y que obtuvo un financiamiento, no sé si 20, 30 millones de dólares, ¿o no? Claro. Ellos recibieron 70 millones de euros. 70 millones de euros. Por un anticuerpo que desarrollaron para el coronavirus y que dejó funcionar con la Omicron, cuando el nuestro todavía funcionaba. Entonces, lo mismo, por ejemplo, los 2 anticuerpos que se inyectaron en Donald Trump. ¿Tú te acuerdas que... de ratón. Era uno de ratón humanizado y el otro humano. Una mezcla, combinado. Sí, me acuerdo, salió... Entonces, claro, él lo sacan de la Casa Blanca, un hombre grande, obeso, con edad avanzada, digamos. Tenía una condición de riesgo. Sí. Pero esa terapia, que era un prototipo en ese momento, estaba disponible en Regeneron, se lo tomaron en un helicóptero y se lo llevaron ahí al hospital, le metieron 8 gramos de anticuerpos. Y a los 3 días ya lo tenían de vuelta. En el fondo lo que hicieron fue, cuando uno se inyecta una vacuna, uno genera anticuerpos. Si tú no tenías anticuerpos y te lo inyectan directo, igual te protege. Entonces eso fue lo que hicieron con él. Esos 2 anticuerpos se vendieron en el 2021 por 10 billones de euros. O sea, de dólares en este caso.
y dejaron de funcionar con Omicron cuando el nuestro tiene mejor capacidad de neutralización, mejor cobertura de variantes, pero claramente todas esas cosas las sabemos ahora, no las sabíamos en su momento, y era muy difícil convencer con los datos que teníamos y las limitaciones que teníamos a las autoridades de que esto eventualmente podía transformarse en un medicamento. ¿Crees que esto genera un precedente para eventuales nuevas, ojalá que no sea así, eventuales nuevas pandemias y ustedes puedan liderar otra fórmula de, ¿no es cierto?, de generar anticuerpos? ¿Crees que genera un precedente para que el próximo gobierno de turno escuche esta vez? ¿O crees que no ha cambiado para nada la visión la decisión política de fondo, ¿no? O sea, fíjate lo que pasó ahora con Sinovac. No hubo, les pasaron un terreno en Antofagasta que no tenía agua potable. Ahora en Quilicura te pasaron un terreno y les entraron a robar los materiales. Y los chinos estaban asustados de que efectivamente no fueran materiales lo que les robaran material activo o de vacunas o secretos biológicos, digamos, en términos de la producción. Entonces también ellos pidieron resguardo policial que no llegó. Entonces igual hay también una cosa de cuánto estamos dispuestos a poner como país dentro de la balanza para poder generar esta iniciativa. Eran $100 millones de inversión que hoy día se fueron para Colombia. Y un país que en el fondo supuestamente se promueve como un motor de I+D+I, ¿no es cierto? Pero si no están las condiciones, ¿no es cierto?, mínimas, muy difícil, muy difícil. Claro, pero mira, o sea, esta ha sido una curva de aprendizaje para nosotros. O sea, nosotros aprendimos muchos de los errores que cometimos. Yo personalmente siento que cometimos muchos errores. A pesar de que creo que lo hice de forma controlada, nunca exploté ni me despotriqué contra nadie, traté de irme por la línea al medio. Pero sí, aprendimos mucho y eso por el lado, digamos, de administración o política, podríamos decir. Sí, claro. Pero aprendimos mucho también en lo técnico y nos visualizamos a nivel global. O sea, nosotros me entrevistaron de la BBC para 70 millones de personas, de la Deutsche Welle tenemos capítulos en 4 idiomas que fueron distribuidos en todo el mundo. En el metro de Madrid, impacto, el metro, la primera plana, los anticuerpos de las alpacas de Chile, repartidos en los diarios del metro de forma gratuita. Wow. Entonces, ¿qué pasó? Como los otros científicos alrededor del mundo que vieron vieron la visibilidad, o sea, nos vieron a nosotros desde acá del sur generando soluciones, nos contactaron directo. Así, ¿cómo podemos ayudar? Wow. Y ahí creamos alianzas que hoy día hicieron posible. Por ejemplo, tú hablabas de los belgas que levantaron 70 millones. Estos gallos hoy día no están comprando los anticuerpos contra Nipah. ¿Cachai? O sea que al final generamos anticuerpos que son para otros virus que probablemente pueden generar una pandemia en 30 años y que hoy día, a partir de las capacidades que generamos antes, nos asociamos con los australianos generamos una alianza y con ellos le estamos licenciando anticuerpos contra el virus Nipah a los gallos que inventaron la tecnología. O sea, en el fondo estamos en una muy buena posición y yo creo que la curva de aprendizaje fue muy buena. Ya, qué interesante información que uno realmente no tiene idea, porque no. Claro. Además que, claro, los medios nacionales no le dan cobertura a este tipo de hallazgos, descubrimientos, innovaciones. ¿Te fijas? Hay que ver las noticias afuera. Mira, hay distintos tipos, te podría decir, de intereses, claro. En nuestro caso hay una historia entretenida, hemos tenido mucho apoyo de un periodista del canal del Megavisión. Estaba en el canal 7, después se cambió el Mega, se llama Daniel Silva. Yeah. Y Daniel ha estado siempre a disposición de dar visibilidad. Nuestro hallazgo. El tema es que estos hallazgos también tienen muchas veces, son hallazgos que son sensibles desde el punto de vista de la propiedad intelectual, de las personas. Entonces como que no siempre nosotros hacemos difusión. No hacemos difusión solo porque sí, hacemos difusión porque necesitamos quizás que la gente aprenda de lo que está pasando en el mundo o de un virus emergente. En ese caso sí lo hacemos y Daniel ha sido tal ayuda que cuando desarrollamos estos anticuerpos contra el virus Nipah que te comentaba en un principio, les pusimos Daniel Silva. Le pusimos DS. ¿Sí? Le pusimos DS. Notable. Así que ahora tiene en su honor y le regalamos una maqueta del anticuerpo. Buenísimo. Oye, Alejandro, ¿sabes qué? Para ir cerrando, se me quedó pendiente una pregunta. Porque los anticuerpos que ustedes generaron no iban a ser destinados a un inyectable, iba a ser destinado a un nebulizador, ¿verdad? ¿Qué beneficio hay? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una vacuna inyectable y un puff como cualquier asmático usa?
En este caso, esto parte porque la empresa en Bélgica, la que se vendió en tantos millones de euros, ellos desarrollaron un nebulizador contra el virus respiratorio sincicial. Y nosotros hemos estado trabajando con la misma tecnología, intentando hacer una terapia contra el virus ANTA, que sea por un lado inyectable y por otro lado nebulizable. Y esa es la idea venida de ahí. Entonces, cuando parte el COVID, el tema era que había que llegar muy profundo a los pulmones. Y las tecnologías que nosotros contamos hoy día sí lo permiten, porque hacen gotitas muy pequeñitas que podían llegar al alveolo, y la idea era poder ponerlo a disposición de forma rápida. Entonces partimos con esa idea, pero en realidad se probó que los anticuerpos que estaban funcionando eran inyectables. Entonces lo que hicimos fue desarrollar ambas. Ya. Tenemos anticuerpos que los humanizamos, son de alpaca, pero se disfrazan de anticuerpos humanos, y los probamos inyectables en ratones profilácticos. Por ejemplo, inyectamos primero el ratón con el anticuerpo y a las 4 horas le metimos una alta dosis de virus por la nariz. Todos los anticuerpos que no tratamos o tratamos como placebo se mueren, y todos los que tratamos sobreviven y ni siquiera bajan de peso, no se infectan, son súper resistentes. Wow. Y después probamos el tema, no sé si te diste cuenta, en algún momento salió la variante Omicron. Sí. Y una de las características es que tiene una replicación no tanto pulmonar, no es tan letal, tiene una replicación en la vía aérea alta. Entonces ahí es más accesible a la neutralización por nebulización. Entonces con la variante Omicron sí hicimos efecto de nebulización en ratones y logramos salvar cerca del 70% de los ratones. O sea, era muy efectiva. No, era muy bueno, muy bueno. Wow. Finalmente, Alejandro, para cerrar la entrevista, hay un tema que también es un poco de política y que me ha llamado mucho la atención. Esto es una pregunta, digamos, muy, muy personal. Chile en las estadísticas figura top 5 en cantidad de población vacunada, inmunizada contra el COVID, en general todas las variantes. Más que Alemania, más que España, más que Francia. ¿A qué crees tú que se debe eso? Porque hay países que en realidad tuvieron una tasa de vacunación mucho más baja y el impacto finalmente en resultado letal no fue tan distinto. Entonces, ¿cómo ves tú ese fenómeno? Donde Chile se ubica realmente top 5 a nivel mundial de tasa de vacunación. Sí, yo siento que en el fondo pasaron dos cosas. Chile tiene un sistema de vacunación extremadamente eficiente. O sea, es muy buen registro y hay un registro centralizado de quién se vacuna, con qué se vacuna. O sea, hay un registro muy, muy eficiente. Y por otro lado, fuimos muy temprano, uno de los primeros países que tuvo acceso a vacunación con las vacunas chinas, con la Sinovac, que es una vacuna que, si bien no previene mucho la transmisión, sí previene la enfermedad severa. Entonces, sí genera anticuerpos y logró proteger parte importante de la vacunación, pero a medida que se fueron desarrollando las próximas vacunas de nueva generación, las de mRNA que le llaman, la población chilena también la adoptó. Entonces, hoy día la mayor parte de los chilenos tiene 3 a 5 dosis, de 3 a 4 dosis de estas de vacuna, y claramente ha sido un proceso como súper eficiente. En otros países, por ejemplo en Europa, muchas de las vacunas las colocaba el médico, entonces sin tener un certificado directo, como un sistema de registro online. Entonces también fue muy difícil saber efectivamente cuánta gente se vacunó y con qué y cuánto. O sea, todavía hay... está un poco más increíble, más desordenado en un país más. Claro. Oye, Alejandro, agradezco mucho que hayas venido a este espacio. Aprendí mucho, la verdad. Ojalá que la gente que vea el capítulo también, así que te agradezco mucho tu tiempo. Sí, mira, me gustaría dejar un mensaje. Yo ahora estoy terminando un libro que se llama La alpaca Buda, que es la alpaca que genera anticuerpos contra el coronavirus. Y bueno, la alpaca Buda se llama La alpaca Buda y el coronavirus. Y es un libro de biología molecular, que es lo que nosotros hacemos, para niñas, niños y alpacas. Entonces es un libro que en realidad está dirigido como a la población de cerca de los 10 años, como hasta los 14. ¿En qué idioma? En español. ¿Ya? En español, y es bien local. Es como, en realidad cuenta esta historia. Todo lo que te estoy contando de alguna forma de cómo se describieron los anticuerpos, cómo funciona el PCR, cómo funcionan las vacunas, cómo fue la pandemia. Todo eso lo escribí en un libro, va a tener como 200 páginas, más ilustraciones, pero en un lenguaje que pueda ser entendible para los niños y las niñas. Espectacular, espectacular. ¿Y cuándo va a estar disponible eso? Esperamos para marzo. Marzo. Sí, ya está listo, el escrito está listo. ¿Y qué editorial? Estamos trabajando, bueno, no tengo ninguna todavía, ¿Ya? pero estoy tratando de que me pesquen en la editorial Planeta para poder distribuirla a nivel latinoamericano, pero todavía no me han respondido. Ya, espectacular. Vamos a estar atentos entonces cuando ya esté listo. Muchas gracias, Alejandro. Listo, gracias. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.